Bien, amigos, hoy día vamos a compartir el tercer tema de nuestra serie ¿Por qué creemos? Y bueno, la semana pasada vimos por qué creemos en Dios. Y para ello, Nico nos presentó 3 argumentos, pero me quiero centrar en 2 de ellos. Nico nos presentó la semana pasada, para respaldar esto, por qué creemos en Dios, 2 grandes evidencias que demuestran la existencia de un Dios creador, una entidad creadora. La primera evidencia es la que está presente en la creación. Es decir, el ser humano puede ver en la grandeza y la perfección de la creación, su armonía, puede a través de ella ver todo esto y decir, wow, aquí tiene que haber existido un arquitecto muy inteligente y muy poderoso para crear toda esta cosa. Esta cosa no se puede crear sola. Y esa evidencia es una evidencia externa al hombre y la puede ver. La segunda es la evidencia interna. La primera mira hacia afuera, el otro mira hacia adentro. Ve que tiene una conciencia que le permite distinguir entre el bien y el mal. Y este ser humano puede razonar y puede decir, ¿quién puso esto aquí? ¿Y por qué puedo ver que no soy el único que la tiene? Lo tiene el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Todos lo tienen, no importa de qué tiempo sean, de qué cultura sean rubios, morenos, de cualquier tipo de cultura, no importa. Todos tienen esto, ¿por qué? Y él puede llegar a reflexionar esto y decir, tiene que haber una entidad creadora que imprimió su estándar moral acá, en la humanidad. Y también Nico nos explicó que estas evidencias que teológicamente se conocen como la revelación general, no nos entregan la información suficiente como para llegar a la conclusión de que este Dios creador del universo que podemos ver a través de la creación y a través del estándar moral del hombre, no nos da información suficiente para concluir que este Dios creador del universo es el mismo Dios que se revela en nuestra Biblia cristiana y no Buda, no Alá, no Zeus. ¿Por qué tenemos entonces, qué razones tenemos nosotros para decir, ese Dios creador que tú ves no es Zeus, no es Alá, no es un extraterrestre, no es un marciano, no es Buda? Así que acá llegamos a una pregunta crítica. ¿Cómo podemos saber quién es este Dios? ¿Cómo podemos saber cómo piensa? ¿Cuál es su carácter? ¿Por qué nos creó? ¿Cómo podemos conocer los detalles específicos de este Dios? Y los cristianos creemos que la única forma de conocer plenamente a este Dios creador es a través de su Hijo Jesucristo, tal como dice Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, él mismo es Dios y está íntimamente ligada al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Acá se está utilizando el término revelar. Revelar es un término que implica mostrar algo que está escondido detrás de un velo. Revelar, velo, ¿ok? Entonces, el ser humano es imposible que a través de razonamiento lógico, filosófico, pueda llegar a concluir quién es Dios. Esto solamente lo puede revelar el Hijo. Por lo tanto, el razonamiento crítico, amigos, para saber quién es este Dios, se reduce a esto. Si Jesús, el Jesús de la Biblia, es realmente quien dijo ser, es decir, el Hijo del Dios del universo, entonces tenemos un fuerte argumento para creer, no solamente que Dios existe, ya que estamos viendo a su Hijo, sino también para creer que ese Dios creador del universo es el mismo que se ha revelado a través de la Biblia. La Biblia apunta a Jesús y Jesús apunta al creador. Así que la pregunta crítica ¿es Jesús el Hijo de Dios? Y así entonces es como llegamos a la razón del mensaje de hoy. ¿Por qué creemos que Jesús es el Hijo de este Dios creador? Esa es la pregunta que intentaremos responder hoy día. ¿Por qué sostenemos que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Existen argumentos razonables, lógicos, inteligentes para creer esto? La respuesta es sí. Y hoy te voy a presentar 3 grandes razones. Hay más, pero por tiempo solamente nos vamos a enfocar en 3 para profundizar un poquito en ellas.
¿Por qué creemos que Jesús es el Hijo de Dios? Número uno, porque Jesús afirmó ser el Hijo de Dios. Lo segundo, Jesús cumplió las profecías mesiánicas. Y número tres, Jesús resucitó de entre los muertos. Vamos por la primera razón. Jesús afirmó ser el Hijo de Dios. Muchos dicen que Jesús nunca declaró literalmente ser el Hijo de Dios. Algunos dicen que no fue Jesús, fueron sus discípulos los que registran la descripción de este hombre. Pero los evangelios nos muestran en muchas ocasiones a Jesús afirmando ser el Hijo de Dios. De hecho, esta fue la razón por la que Jesús fue condenado a muerte. Marcos, capítulo 14, del 61 al 64, dice: el sumo sacerdote le volvió a preguntar cuando ya estaba en juicio Jesús, antes de ser crucificado. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú el Cristo y el Hijo de Dios? Y Jesús le dijo: yo soy. Destacada esa palabra porque el mismo yo soy de Jehová en el Antiguo Testamento. Ahí esa no pasó desapercibido para los fariseos. Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre, segundo término teológico, sentado a la diestra del poder de Dios. Otro término teológico, el único que se sienta a la diestra de Dios es el Cristo. Y viniendo de las nubes, nuevamente descendiendo, alguien angelical. Y todos le condenaron, declarándole digno de muerte. No necesitaron más pruebas. Ahora, si esta afirmación no te parece concluyente, tú dices: no veo que realmente Jesús esté declarando ser el Hijo de Dios. Entonces, en la siguiente lista que he preparado para ti podrás ver pasajes en los que Jesús confirma de forma directa o indirectamente su divinidad. Te la voy a mostrar. Mira, acá ves una lista que tiene 3 columnas. En la de al medio, tú ves títulos o acciones, ¿ya? Títulos o acciones. En la primera columna ves citas bíblicas en las que estos títulos o acciones se aplican a Jehová en el Antiguo Testamento. Y en la última columna ves cómo vemos a Jesús utilizando, describiéndose a sí mismo o expresando estos títulos o estas acciones. Solamente para leerlos. En Jesús vemos que fue el Creador, el Salvador, resucita muertos, igual que Jehová. Todo esto es igual que Jehová. Es decir, Jehová es creador. En Jesús, Juan 1:3 también lo vemos. Jesús Salvador, resucita muertos, debe ser adorado, él reclama ser adorado. Se muestra como juez, se muestra como luz. Sigue la otra, porfa. Se muestra como el yo soy, se muestra como el pastor, el primero y último, el redentor, el novio, la roca, más. Perdona pecados, es adorado por los ángeles, es buscado en oración, creador de los ángeles, es distinto al otro, y confesado como Señor. Williams Biederwolf, espero haberlo mencionado bien, dijo: el hombre que lea sinceramente el Nuevo Testamento, que sea responsable, que no se lea un versículo chiquitito, no, una persona que lea literalmente, responsablemente el Nuevo Testamento y no sea capaz de ver a Cristo afirmando ser Dios, podría mirar al cielo despejado durante el mediodía y aún así no ver el sol. Muchas personas, amigos, evitan ver a Jesús como Dios no por falta de argumentos, sino por las implicaciones morales que esto puede tener en su estilo de vida. Así que prefieren verlo como un hombre muy sabio, un hombre que dijo grandes verdades morales. Al respecto, C.S. Lewis, el escritor, el famoso escritor, dijo: no puedes decir esto. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto sus afirmaciones de ser Dios. Eso es, dice Lewis, eso es lo que jamás podría decir. Un hombre que afirma ser Dios no puede ser un simple gran moralista. O realmente es el Hijo de Dios o es un farsante, un loco o algo peor. O lo escupes como un farsante o caes rendido a sus pies reconociéndolo como Dios. Pero no seamos arrogantes diciendo que solo fue un gran maestro para la humanidad. Ahora, especulemos un poquitito. Echemos a correr nuestra imaginación. Si la afirmación de Jesús de ser Dios era falsa, por lógica, tendríamos solamente 2 posibilidades, si es que era falsa. Número 1, sabía que era falsa. Y si sabía que era falsa, entonces
Jesús fue un gran mentiroso. La segunda alternativa, estas son dos nada más, es que no sabía que eras falsa. Lo que haría de Jesús un gran lunático, un loco, pero muy sincero. Ahora, veamos esto un poquitito. ¿Jesús fue mentiroso? Si Jesús dijo ser Dios sabiendo que no lo era, entonces fue un gran mentiroso. Y si fue un gran mentiroso, también fue un gran hipócrita porque enseñaba a otros a buscar la verdad en él cuando él mismo era un mentiroso. Era un hipócrita, mentiroso hipócrita. Además, Jesús le dijo a los demás que confiaran en él para su salvación. O sea, si Jesús sabía que era mentira, entonces Jesús fue una de las personas más perversas y retorcidas de la historia de la humanidad. Y por último, si todo esto fue una mentira, entonces no solamente sería un hipócrita, un mentiroso, un ser perverso, sino que además sería un gran tonto, porque sostener esa mentira hasta el final lo llevó a morir crucificado en la cruz. ¿Es lógico esto? ¿Podemos concluir que Jesús fue un mentiroso, hipócrita, perverso y tonto? Esto, amigos, no coincide con la esencia de su mensaje, ni con los resultados que vemos en aquellos que han recibido estas enseñanzas en su vida. Ladrones se vuelven honrados, alcohólicos o drogadictos se sanan, gente odiosa se vuelve gente amorosa, egoístas se vuelven personas generosas, matrimonios restaurados. William Lecky, historiador, escucha bien, historiador opositor al cristianismo, historiador enemigo del cristianismo, dijo: el cristianismo presentó al mundo un ser humano ideal que a través de 18 siglos, este personaje claramente ya falleció, a través de 18 siglos ha inspirado a hombres y mujeres a vivir con el amor más sincero y más apasionado. Ha sido el más alto modelo de moralidad. ¿Jesús fue un mentiroso? Philip Schaff, historiador cristiano, dice: ningún erudito con algún grado de decencia se atrevería a afirmar que Jesús fue un inmoral. Y él dice: ¿cómo? Por favor, ¿cómo? En nombre de la lógica, en nombre del sentido común, ¿podría un impostor, engañador, egoísta y depravado haber mostrado en su propio estilo de vida un ejemplo de carácter más puro, más noble y más amoroso que se haya conocido en la historia? ¿Jesús fue un mentiroso? La otra opción entonces, Jesús fue un loco. Veamos si fue un loco. Si resulta ilógico pensar que Jesús fue un mentiroso, no podría verdaderamente haber pensado que era Dios, pero simplemente haber estado equivocado. Más que mal, es completamente posible ser sincero, pero estar equivocado. Pero no nos confundamos. Si escuchas a alguien que se para frente a ti y le está hablando, o tú te paras en una plaza y ves que hay una persona por allá lejos hablándole a un montón de personas y le dice: soy el Hijo de Dios y su salvación eterna depende de que todos ustedes me crean. Esa declaración, amigos, no es una declaración de alguien que simplemente está equivocada. Esa es la declaración de una persona que tiene un problema acá. Cualquier persona diría eso. Estamos frente a un lunático que se autoengaña y que está haciendo esfuerzos para engañar a otros. Y lo más probable es que si vemos a ese tipo de persona y empiezas a ver que se empieza a relacionar con tus hijos, tú dirías: oye, no te acerques, esta persona es peligrosa. Lo más probable es que te preocuparías de buscar ayuda en alguna clínica psiquiátrica para que no se haga daño ni tampoco le haga daño a otras personas. Eso es lo que haría una persona ante una situación como esta. ¿Qué es lo que dice un psiquiatra? El psiquiatra J.T. Fischer declara, mira lo que dice, no cristiano: si tomara todos los artículos escritos por los mejores psicólogos y psiquiatras que hablan en nombre de la higiene mental, tomara todos esos artículos de gente calificada, los combinara, los perfeccionara y los expresara con la ayuda de los mejores poetas de la historia, tendría un torpe e incompleto resumen del Sermón del Monte. ¿Qué dijo un psicólogo? Un psicólogo también, no cristiano, Gary R. Collins, dice: Jesús no tenía un ego inflado, aun cuando las multitudes lo adoraban. ¿Cómo se comporta una persona? ¿Cómo han visto los artistas? ¿Cómo se comportan cuando la gente los adora?
Jesús no tenía un ego inflado, mantuvo un equilibrio, un increíble equilibrio emocional a pesar de su exigente estilo de vida. Nunca lo vemos desequilibrado, nunca lo vemos estresado. Siempre respondió de la manera más sabia a las preguntas más capciosas. Siempre supo lo que estaba haciendo. Amó sinceramente a las personas, pero sin tolerar su pecado. Dice él, concluye, yo no veo señales de alguna enfermedad mental. Jesús, dice él, era más cuerdo que cualquier persona que yo haya jamás conocido, incluyéndome a mí mismo, dice este psicólogo. Amigos, un lunático no convence a millones de personas hasta el día de hoy, en su sano juicio mental, de que este es el Hijo de Dios, el creador del universo y el único salvador de la humanidad. Eso sería ilógico. ¿Cómo explicas que un loco convence a millones de personas que no son locas de que es el Hijo de Dios? ¿Cómo pasa eso? Entonces, si Jesús no fue un mentiroso y tampoco estaba loco, la única alternativa razonable que nos queda es que la afirmación de Jesús era verdadera. Jesús de Nazaret fue y es realmente el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, el asunto de esas tres alternativas no es cuál de ellas es posible, porque, miremos, las tres son posibles. La pregunta más bien es, ¿cuál de las tres es la respuesta mejor probable? ¿Qué piensas tú? Te dejo un argumento, medítalo. Segunda razón, Jesús cumplió las profecías mesiánicas. Jesús cumplió, escucha bien, más de 60 profecías, y escucha bien, con más de 270 ramificaciones a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Te voy a mostrar la lista. Esto en el Antiguo Testamento. Y tiene ramificaciones. Acá solamente está como citado la profecía semilla, pero tiene ramificaciones en todo el Antiguo Testamento. Si quieres más registro de esto, te los puedo compartir después del sermón. Esto, entre paréntesis, esto yo no lo descubrí. Ya hubo gente que realmente se dedicó a esto. Uno de ellos, Josh McDowell, apologista cristiano, junto con todo un equipo, descubrieron todos estos. 15, acerca de su nacimiento, profecías del Antiguo Testamento acerca de su nacimiento. 6, acerca de su oficio. 8, acerca de su ministerio. 3, acerca de su resurrección. Y 29, profecías que se cumplieron en las últimas 24 horas. 29. Ahora, los escépticos, es decir, los incrédulos, explican el cumplimiento de estas profecías de tres formas. Ellos dicen, sí, pero eso no es tan extraordinario. Primera explicación, ellos dicen, las profecías en realidad se añadieron o se editaron durante o después del tiempo de Jesús. Así que aquí Jesús hizo trampa. Los discípulos y los apóstoles hicieron trampa porque tomaron el Antiguo Testamento y empezaron a editarla. Bueno, la evidencia histórica nos muestra que el Antiguo Testamento se terminó de escribir, escucha bien, 450 años antes de Cristo. Esta fecha, amigos, no la discute ningún historiador, ningún erudito lo discute hasta el día de hoy. Esto es un hecho histórico. La segunda explicación, otra persona dice, no, lo que pasa es que Jesús se enfocó, tomó todas las profecías y empezó a vivir. A ver, hoy día me toca nacer de una virgen, así que voy a nacer de una virgen. Ahora me toca que, no, dicen eso ellos. El problema con esta explicación es que muchas de las profecías están fuera del control humano. No puedes controlar los detalles de tu nacimiento. No puedes controlar los detalles de la respuesta de las personas o de las multitudes a tu ministerio. No puedes controlar los detalles de tu muerte. Es imposible que un Jesús meramente humano hubiera podido cumplir por sus propios medios humanos las profecías mesiánicas. Tercera explicación. No, si lo que pasa es que las profecías cumplidas por Jesús fueron coincidencia. Bueno, para refutar este argumento, debemos recurrir a la ciencia de las estadísticas y probabilidades. Escucha atentamente. El matemático y astrofísico Peter Stoner, en su libro La ciencia habla, que todavía la puedes encontrar disponible en Amazon, hace un análisis que más tarde, escucha bien, este es un astrofísico matemático, postula algo, lo escribe en este libro y más tarde, años más tarde, fue comprobado por la Asociación Científica Americana. O sea, estamos hablando de cualquier trabajito aquí.
Este señor descubrió, escucha bien, que la probabilidad de que 8 profecías, solo 8 profecías se cumplan en una misma persona es de entre 1 entre 10 elevado a la potencia 17. Eso significa que eso es este número. Un 1 seguido de 17 ceros. ¿Sabes cómo se pronuncia ese número? Te doy 10 segundos. ¿Y a quién se aventura? Allá, al final. Respuesta correcta. Se ganó 100.000 billones de aplausos. 100.000 billones. O sea, tendrían que nacer 100.000 billones de personas para que recién haya una persona desde la que tú puedas tomar una muestra y decir, en esta persona se cumple la profecía. Ojo, este estudio fue con 8 profecías. Si tú quieres ver la metodología que usó esta persona, puede buscar el libro que se llama La ciencia habla y está demostrado científicamente. Según la ONU, la población mundial a noviembre de 2022 es de 8 billones de habitantes en el planeta a noviembre de 2022. 8 billones. Para llegar a la cifra que te estamos diciendo de 100.000 billones, tendrías que multiplicar el planeta Tierra por 12.500 veces. Tendrías que tener 12.500 planetas Tierras con esta cantidad de personas y entre todos esos buscar una persona. Te lo explico de otra forma. Imagina que tienes 100.000 billones de monedas. Aunque fuera de un peso sería más que multimillonario. Pero imagínate que tienes 100.000 billones de monedas y te dedicaras a repartirlos en una superficie plana, cubrirías todo Chile, desde Arica a Punta Arenas, con moneditas, una al lado de la otra. De Arica a Punta Arenas, cubrirías todo Chile con moneditas y cada pila de monedas sería de más de medio metro de alto. Ahora, ¿quieres entender lo que significa la probabilidad? Porque aquí te expliqué el número, la dimensión del número. ¿Quieres entender qué significa esta probabilidad? Es que ahora, una vez que esparciste todas las monedas a lo largo de Chile, toma una moneda cualquiera donde quieras, le colocas una X, te subes a un helicóptero, lo lanzas del helicóptero, dejas que caiga, esperas a que venga un terremoto grado 20, revuelva todas las monedas y después párate en Arica y comienza a caminar. Y en todo el trayecto solamente te detienes una sola vez en todo el trayecto, con los ojos vendados, te agachas, recoges una moneda, te sacas la venda de los ojos y miras la moneda y te pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que hayas encontrado la moneda que marcaste? La misma probabilidad de que solo 8 profecías se cumplan en una persona en toda la historia de su vida. Gloria a Dios. Durante años, una editorial llamada Christian Victory ofreció $1,000 a cualquier persona que encontrara a alguien aparte de Jesús, ya sea viva o muerta, que pudiera cumplir la mitad de las profecías detalladas en el libro, ahí lo noté, se llama El Mesías en los dos testamentos. El Mesías en ambos testamentos. Toda esta evidencia, amigos, demuestra claramente 2 cosas. 1, tuvo que haber una inteligencia divina detrás del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y la otra es que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo de Dios. Muchos en la historia, cerca de 40 personas en toda la historia han afirmado ser el Mesías judío, pero solo Jesús apeló a las profecías para demostrar su divinidad. Lucas 24, 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. De hecho, Pablo predicaba el evangelio por profecías también. En Hechos, capítulo 17, del 2 al 3, dice, como era costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras. ¿Cuál es la escritura? En ese tiempo no existía el Nuevo Testamento, se estaba escribiendo.
Era el Antiguo Testamento, usó el Antiguo Testamento para razonar con la gente. No era para decirle, oye, tienes que creer esto por fe ciega. No, razonemos, ven, siéntate, mira, abre tu Antiguo Testamento. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Tú perfectamente, sin tener el Nuevo Testamento, tú perfectamente podrías predicar el Evangelio solamente con tu Antiguo Testamento. Solamente con eso podrías perfectamente predicar el Evangelio. Evidentemente, el Señor usó e inspiró a hombres como Pablo para que nos muestren toda esta evidencia. Tercera razón, Jesús resucitó de los muertos. Romanos 1 del 3 al 4 dice, la buena noticia trata de su Hijo y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos. Otra credencial válida que Jesucristo mostró para evidenciar que era el Hijo de Dios fue el milagro más increíble en toda la historia de la humanidad, su resurrección. Para dejar evidencia explícita de su divinidad, Jesús anunció su muerte y resurrección en 3 ocasiones. Y Jesús no lo dijo así como de forma ligera. Jesús fue tan claro en esto, amigos, que los fariseos pidieron a Pilato que pusieran guardias sobre la tumba de Jesús porque se acordaron de que Jesús había anunciado esto. Y dijeron ellos, oye, espérate. Acuérdate que Jesús y sus discípulos decían que este tipo iba a resucitar 3 días, así que hablemos con Poncio Pilato para que coloque guardias, porque tenían miedo de que los discípulos robaran su cuerpo para decir que había resucitado. En el Nuevo Testamento tenemos más de 15 registros en los que el Cristo resucitado aparece a sus discípulos. Según estos registros, se apareció por lo menos a 500 personas, por lo menos. ¿Hay razones de peso para afirmar que la resurrección de Cristo fue un hecho histórico? Gracias a Dios, sí. Y yo te voy a presentar ahora 3 hechos históricos. Hay más, ¿ya? Hay como 10 argumentos. Yo solamente te voy a presentar 3 para profundizar un poquitito en ellos. Estos 3 hechos que te voy a presentar nos muestran a Jesús en un primer punto de la historia, está vivo. En un segundo punto de la historia, está muerto. Y en un tercer punto de la historia, vuelve a estar vivo. Son 3 hechos. La mayoría de los eruditos en el campo de la historia, aun siendo no cristianos, acepta que estos 3 hechos por separado son históricos. Lo que no entienden es cuál es la explicación para estas cosas, pero lo aceptan. Primer hecho histórico, la existencia de Jesús. Jesús nació durante el gobierno del emperador Augusto, que gobernó este emperador entre el 27 a.C. y el 14 después de Cristo. Y sabemos también que murió crucificado durante el gobierno del emperador Tiberio, que este personaje gobernó entre el 14 y el 37 después de Cristo. Ambos periodos están en armonía y coinciden con el relato del Evangelio. Y esto no es que lo sacamos de la Biblia, sino que lo sabemos gracias al trabajo de historiadores reconocidos, no cristianos, del primer siglo. Los más importantes son Flavio Josefo y Cornelio Tácito. Uno de los más citados para demostrar la existencia de Jesús es el testimonio flaviano, que es justamente este historiador, Flavio Josefo. Dice así: por este tiempo vivió un hombre sabio llamado Jesús, y su conducta era buena, y era sabio y virtuoso. Muchos de entre los judíos y de entre las otras naciones se hicieron discípulos suyos. Poncio Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir, pero los que habían venido a ser sus discípulos no lo abandonaron. Informaron que se les había aparecido 3 días después de la crucifixión y que estaba vivo. Quizás fue el Mesías, acerca de quien los profetas han dicho maravillas. Profesor F.F. Bruce, lo digo así porque el nombre es muy complicado. Profesor de crítica bíblica, dice: algunos escritores pueden divertirse con la fantasía de un Cristo mito, pero ninguno de ellos lo hace en base a la evidencia histórica. Nadie lo va a hacer. Segundo hecho histórico, la tumba vacía de Jesús. Varias fuentes
cristianas y no cristianas, atestiguan de una tumba vacía. Una de las más importantes, por citar una de ellas, es el Toledot Jesús, que es una recopilación de escritos judíos del primer siglo que ridiculiza el ministerio y vida de Jesús por parte de los judíos no cristianos. Crearon este compilado y solamente empiezan a hablar pura mugre acerca de la vida y ministerio de Jesús. Este tipo de evidencia histórica se llama evidencia positiva de una fuente hostil, que en la práctica significa que si una fuente afirma que claramente un hecho que no le favorece, entonces este hecho tiene muchas probabilidades de ser genuino, porque no tiene una razón, un sentido lógico para confesar a lo que no te conviene confesar. Según Hechos, en el primer sermón de Pedro se convirtieron cerca de 3.000 personas. Y en la segunda predicación de Pedro se convirtieron cerca de 5.000 personas. Entre los dos primeros sermones de Pedro se convirtieron cerca de 8.000 personas. ¿Qué predicó Pedro? Si tú lees Hechos, Pedro predicó acerca del Cristo resucitado. Ese fue su sermón. Si la tumba estaba vacía, amigos, ¿cómo explicas que convenció a tantas personas? ¿Cómo nadie entre la multitud se levantó y dijo, oye, espérate, eres un farsante, oigan todos, síganme, yo puedo ir a mostrarle ahora la tumba vacía de Jesús, síganme? ¿Cómo nadie hizo eso? Era tan sencillo como señalar la tumba vacía con el cuerpo de Jesús. Esa simple evidencia, amigos, habría derrumbado por completo el cristianismo. No existiría. Lo hubiese noqueado, pero con un único y solo golpe. Y con eso ya no hay cristianismo. Amigos, es un hecho histórico. Ni los romanos, ni los judíos, ni nadie hasta el día de hoy ha podido presentar el cadáver de Cristo. Y nadie puede dar una explicación. Nadie tiene idea. Bueno, nosotros sí. Nosotros sabemos lo que pasó. Tercer hecho histórico. Acuérdate, son hechos que nadie debate. O ningún erudito, dicen ellos, de renombre, lógico. El tercer hecho histórico, la transformación de los discípulos. Los discípulos, amigos, tenemos registros no bíblicos para sostener esto, eran personas normales, eran personas comunes y corrientes, igual que tú y yo, igual que cualquier persona que tú puedas ver en cualquier parte del mundo. Estas personas estaban sujetas a las mismas pasiones y debilidades que cualquiera de nosotros. Cuando Jesús fue arrestado, todos huyeron. Y tú dices, oye, que son vacas. Sí, lo más probable es que la mayoría de nosotros, si hubiésemos estado en los pies con toda la historia, hubiésemos vivido toda la historia que estuvieron con Jesús, probablemente la mayoría de nosotros, como gente normal, hubiéramos reaccionado como ellos. Hubiéramos salido huyendo. Cuando supieron que estaba muerto, todos se asustaron y se deprimieron. ¿Normal o no? Sí, pues. ¿Qué otra esperanza te queda? Se murió. Una persona que estaba viva se murió. Y cuando les contaron que la tumba estaba vacía, ninguno creyó. Sí, pues si yo te dijera, falleció un amigo tuyo, y yo te dijera, ¿sabes que está vivo? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Incredulidad? Es normal. Lo extraño es que estas mismas personas, personas comunes y corrientes, de la noche a la mañana, se convierten en los más valientes y atrevidos proclamadores del Evangelio. Oye, abandonan sus trabajos. ¿Cómo tú ves que? Imagínate que estamos todos trabajando y de repente, oye, ¿qué pasó con este compadre, con esta comadre? Dejó su trabajo. Abandona sus trabajos para dedicarse exclusivamente a predicar al Cristo resucitado. Pasaron el resto de sus vidas enfrentando todo tipo de adversidades. En más de una ocasión tuvieron hambre, no tuvieron dónde dormir, fueron ridiculizados, torturados, encarcelados. Y lo más loco de todo es que sus amigos eran testigos de la loca alegría que estas personas tenían mientras vivían toda esta adversidad. Y sus enemigos quedaban locos también porque decían, ¿cómo estas personas tienen tanto valor? Si son personas normales. Si les preguntáramos a ellos, oye, Pedro, Juan, Jacobo, cuéntala dura, ¿qué te pasó? La respuesta de ellos no sería algo así como, sí, mira, lo que pasa es que después de que Jesús murió empezamos a orar, empezamos a leer la Escritura, nos empezamos a acordar de lo que Jesús nos dijo, empezamos a meditar y dijimos, sí, tiene que haber resucitado.
Tiene que haber resucitado. Y esto fue comenzando a crecer como una semillita y bueno, llegamos a la conclusión de que Jesús había resucitado. No, no fue eso lo que pasó. Si tú les preguntaras a ellos, les preguntábamos el testimonio de la Biblia, ellos te dirían, se nos apareció vivo después de la muerte, lo vimos con nuestros propios ojos, yo lo vi. Eso lo dice 2 de Pedro 1:16, yo lo vi. A mí nadie me lo contó, yo lo vi. Hechos 10:41 dice, bebimos y comimos con él después de que resucitó del muerto. ¿Te imaginas lo que tiene que haber sido el impacto para ellos? Yo lo vi vivo, estuvo muerto y lo vuelvo a ver vivo. Y más encima me estoy comiendo un choripán con el Señor. Bebimos y comimos con él. ¿Te imaginas el impacto? Simon Greenleaf, profesor de Derecho de Harvard, dice esto. Mira lo que dice. Profesor de Derecho en Harvard. El testimonio de los discípulos es uno de los más sólidos en la historia, de acuerdo con los estándares de leyes de evidencia legal que aplicamos en nuestros tribunales de justicia. Dice él, confío plenamente en los testimonios de los apóstoles. ¿Por qué? Él dice, porque es imposible que todos ellos armónicamente estuvieran dispuestos a morir por defender una mentira. Estos hombres llegaron a la muerte mediante alguno de los métodos más crueles conocidos. Muestra la siguiente diapositiva. Pedro murió crucificado, Andrés crucificado, Jacobo decapitado, Juan fue el único que murió de muerte natural y no fue en algo placentero, murió en una cárcel. Felipe crucificado, Bartolomé crucificado, Tomás atravesado, Mateo decapitado, Jacobo el feo crucificado, Tadeo aflechado, Simón el celote crucificado. Y sin contar al apóstol Pablo, que no estuvo dentro de ese grupo, también apóstol, que murió decapitado. Amigos, si esto fue una mentira, ¿cómo explicas que 12 personas que después se distribuyen por distintas partes del mundo, cómo por lo menos uno haya pasado un momento de debilidad ante la tortura, ante la adversidad y diga, no quiero sufrir más? Confiesa, ¿resucitó o no resucitó? No, no resucitó. ¿Cómo explicas eso si fue una mentira? Y eso es un hecho demostrado que está registrado no solamente en la Biblia, tenemos documentos no bíblicos que atestiguan de esto. Amigos, si Jesús no resucitó, ¿cómo explicamos en conjunto estos tres hechos? Te recuerdo que la disciplina histórica no los discute, no los debate. El debate está en la interpretación de los hechos, la explicación que se da. Hoy en día existen 6 grandes hipótesis que pretenden explicar la resurrección. Por regla, se dice que una buena hipótesis histórica tiene que cumplir con 2 requisitos. Si yo te voy a demostrar una hipótesis, primero, tengo que tener un poder explicativo. No puedo yo inventarte algo, tiene que tener un poder explicativo superior al de los demás. Todos los demás están explicando esto de una forma. Una buena hipótesis podría decir, oye, mi argumento es mejor porque tiene un poder explicativo superior a cualquiera de los de ustedes. Primera cosa. Y segundo, ese poder explicativo tiene que estar en 100% en armonía con los hechos históricos. Y de estos 6, ninguno tiene esta combinación y explicación que nos ofrece la resurrección de Jesús. Thomas Arnold, director de historia de Oxford, dice, no conozco ningún hecho en la historia que tenga mejores evidencias para la comprensión de un investigador imparcial que la resurrección de Cristo de entre los muertos. La única razón para cuestionar la resurrección sería la idea preconcebida de que simplemente tiene que ser falsa. Entonces, como yo parto de esa premisa, yo tengo que demostrar que es falsa. ¿Es razonable, amigos, creer en Jesús como el Hijo de Dios? ¿Tu mente está quedando satisfecha? Puede que sí, puede que no. El erudito Huston Smith, me suena ese apellido, no sé por qué. En su libro Religiones del Mundo, dice, de todos los grandes religiosos,
Solo dos, Buda y Jesús, impactaron de una forma tan increíble a las personas que lo seguían, que no solamente les preguntaron quién eres, sino que les preguntaron qué eres. De todos los grandes religiosos, solamente dos tuvieron este impacto, Buda y Jesús. La diferencia entre Buda y Jesús es que Buda, literalmente, hasta el cansancio, dijo no ser ningún tipo de ser divino o angelical. Lo dijo, lo confesó todas estas veces. Y Jesús, todo lo contrario, incansablemente afirmó ser el Hijo de Dios. Tim Keller, nuestro amado Tim Keller, dice, Jesús es una de las pocas personas en la historia que fundó una religión con millones de personas. Dice él, Jesús está en ese pequeñísimo grupo selecto. Si solo fue una religión, Jesús fue el único que está dentro del grupo, que cuentas con las manos de esta, o sea, los dedos de esta mano, de personas que inventaron una religión de millones de personas. Por un lado. Por otro lado, dice Tim Keller, muchas personas han afirmado ser el Mesías, pero todos ellos lograron convencer a un puñado de personas, sectas, chicas. Y lo que dice Tim Keller, dice, Jesús es, lo que hace único a Jesús es que Él es el único que es miembro del primer grupo y del segundo. Jesús es la única persona en la historia que afirma ser Dios y de que ha convencido a millones de personas de que lo era. El escritor John Young dice, si Jesús hubiera sido un simple hombre, la historia podría haber levantado a muchos más como él, pero no lo hizo. Ahora te tiro la pelota a ti y a mí también. ¿Quién dices tú que es Jesús? Esa fue la pregunta que comenzó a hacer Jesús, Mateo 16, 3 al 15. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esta mañana yo te pregunto a ti de nuevo, ¿quién dices tú que fue Jesús? Esta es la pregunta más importante que tienes que responder en toda tu vida, más que cualquier prueba de conocimiento. Esta es la pregunta más importante, porque esta pregunta, la respuesta que des a esta pregunta va a definir tu eternidad. Juan 3, 16 al 18 dice, por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Amigos, según este pasaje, no podemos poner a Jesús en un simple pedestal diciendo, no, fue un gran profeta, sí, fue un gran maestro moral. No es una opción válida. O crees o no crees. O fue un mentiroso, o fue un loco, o fue el Hijo de Dios. Si tú estás aquí esta mañana sin Cristo, o alguien que nos está mirando ahí por YouTube quizás, o la señal online, si no puedes ver toda esta evidencia que apunta a que Jesucristo es realmente el Hijo de Dios, te quiero decir que el problema no es falta de evidencia, no es falta de argumentos. Lo que dice 2 Corintios 4:4 dice que la razón por la que no puedes ver la grandeza, la belleza, el poder de este Jesús divino es por la ceguera espiritual que está en tu mente. Y mientras tu mente no sea sanado, amigo, amiga, por el poder del Espíritu Santo, jamás vas a ver a Cristo como realmente es. Porque acá dimos argumentos, pero estos argumentos no alimentan la fe. Estos argumentos simplemente son para decir, oye, tiene sentido la fe que tenemos. No es una fe ciega, es una fe con razones. Pero no son los argumentos lo que salvan. Es la fe en nuestro Señor. Si esta es tu condición esta mañana, amigo, amiga, ven a Cristo, ven con confianza, humíllate delante de Él, sin temor, y pídele que sane tu entendimiento, para que puedas llegar a Él por el camino de la fe y no por el camino de la razón. La razón sirve, por supuesto, pero llegamos al Señor por la fe. Y si tú estás en Cristo, esta mañana puedes decir, sí, yo soy de los que digo, me hace sentido, yo puedo ver a Jesús como mi Señor, el Salvador, el Dios creador.
te quiero recordar que si llegaste a esa conclusión no fue por tu análisis crítico, de que empezaste a tomar los argumentos y dijiste, sí, este es válido, este tampoco, comenzaste a sopesar. Nadie hizo eso. Fue por la obra que Dios hizo en nosotros, amigos, es que podemos ver, entender y creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Tal como le pasó al apóstol Pedro, Mateo 16, del 15 al 17. Entonces Jesús preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. ¡Wow! Bienaventurados los que no viendo, creen. Gracias, Señor. Dios, en esta mañana te damos gracias por el regalo, Señor, que nos das de poder ver con claridad a Jesús como tu Hijo y como nuestro Señor. Gracias, Señor, por toda la evidencia que hoy día hemos podido examinar. Gracias por todas las personas que tú has usado para dejar una evidencia, una huella en la historia, en la lógica, en la ciencia. Pero te damos por sobre todo las gracias, Señor, porque nos has dado el regalo de la fe para verte como realmente eres, Señor. Ayúdanos a conocerte más a ti, el Dios creador del universo, a través de la persona de Jesucristo. A ver cómo piensas, a amar como tú amas, Señor. A vivir como tú vivirías en este mundo, Señor, al mirar a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos has enseñado esta mañana, Señor. Amén.